734, en la región de Kinki, zona de Kioto y Osaka, se registra un terremoto, con epicentro desconocido, que deja muchos muertos. 756, en España, Abderramán vence a Yusuf al-Firi, emir de Damasco, en la batalla de Alameda. Luego ocupa Córdoba y se erige en emir independiente. 841, los vikingos, liderados por los cherus, que en la mitología nórdica es llamado Asgeir, empiezan a incursionar frecuentemente en el valle del río Sena, robando en las aldeas hasta Rouen. Saquearon también el monasterio de Saint-Ouen y de Jumieges. La abadía de Faantanel, Saint-Wandrille, se libró del robo mediante el pago de 6 libras de plata. 1097, en Nicea, los soldados de la primera cruzada comienzan el sitio a la ciudad. 1264, en la batalla de Luis, Francia, capturan a Enrique III de Inglaterra, por lo que Simon de Montfort se vuelve gobernante de facto de Inglaterra. 1407, en Francia, el Papa de Aviñón Benedicto XIII, antipapa, desembarca en Villefranche y gana de nuevo Niza para tratar de poner fin al gran cisma. 1416, en la ciudad de Andong, provincia de Gyeongsang-do, en Corea del Sur, un terremoto demuele todas las viviendas, que en esa época se construían con adobe. 1483, en Francia sucede la coronación de Carlos VIII el Amable, f. 1498, quien invadiría Italia. Y 1500, Brasil pasa al dominio de Portugal. 1509, en Italia, los franceses derrotan a los venecianos en la batalla de Agnadello. 1514, en España comienza a funcionar el Correo Mayor de las Indias. La corona española se lo asignó a perpetuidad a Lorenzo Galíndez de Carvajal. 1524, a la Nueva España llega el hierro real, llamado hierro de rescate, enviado por el rey de España para marcar a los indígenas esclavos. 1541, en Roma, el Papa Paulo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, Perú, con lo que la iglesia levantada por el conquistador Francisco Pizarro se convierte en catedral. 1570, en Paraguay se funda la aldea de Villarrica. 1607, en el actual Estados Unidos se funda la colonia británica de Jamestown, Virginia. 1608, a orillas del mar Adriático, cerca de Tibat, Montenegro, unos 250 km al sur de Sarajevo, se registra un terremoto, sin más datos. 1610, en París, Francia, el fanático católico François Ravaillac apuñala y mata a Enrique IV, rey de Francia. Luis XIII asciende al trono. 1643, en Francia, Luis XIV, de 4 años de edad, es coronado rey tras la muerte de su padre, el rey Luis XIII. Gobierna el cardenal Mazarino. 1647, en Santiago de Chile, a las 2:30 UTC se registra un terremoto de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, intensidad de 11, y un tsunami, que provocan entre 1000 y 2000 muertos. 1699, en México se funda el poblado de San Pedro Caro. 1706, en Italia, tropas hispano-francesas comienzan el sitio de Turín. 1747, en el marco de la Guerra de Sucesión Austriaca la flota británica al mando del almirante George Anson derrota a los franceses en la primera batalla del Cabo Finisterre. 1769, desde España, el rey Carlos III envía misioneros franciscanos a California fundando San Diego, Santa Bárbara, San Francisco y Monterrey, comenzando la colonización del territorio. 1777, en Madrid, el rey Carlos III, crea por real cédula el Protomedicato de Caracas, comenzando de esta manera los estudios de medicina en Venezuela. 1782, en el estado Carabobo, Venezuela, se funda la aldea de Naguanagua. 1784, en Francia, por insistencia de Lafayette, el ministro de Finanzas, Charles Alexandre de Calonne, publica un decreto haciendo que los puertos de Bayona, Marsella, Dunkerque y Louria se abran al comercio exterior franco-estadounidense. 1787, en Filadelfia, Pensilvania, se reúnen delegados para comenzar a escribir una constitución. 1796, en Inglaterra, Edward Jenner administra la primera vacuna antivariólica a un niño de 8 años de edad. 1799, en España, una tormenta rompe la presa de El Gasco, del ingeniero Carlos Lemaur. 1801, en Libia, el sultán Yusuf Karaman le hace arriar la bandera del consulado estadounidense en Trípoli, Libia. 1804, la expedición de Lewis y Clark parte desde Camp Du Bois, Estados Unidos, y comienza su viaje río arriba por el río Missouri. 1811, en Brasil comienza a circular el periódico Idade de Ouro do Brasil, primera gaceta de Bahía y segunda de Brasil. 1813, de Cúcuta parte el ejército conducido por Simón Bolívar con destino a Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos, por lo que esta campaña recibe el nombre de Campaña Admirable. 1814, regresa a España el rey Fernando VII después de haber sufrido cautiverio en Francia. 1827,
en Francia, se inaugura la primera línea ferroviaria para el transporte de carbón, desde Saint-Étienne hasta André-Cieux. 1830, en Ecuador se crea la República, según su primera constitución. 1833, el Parlamento británico aprueba la abolición de la esclavitud de los negros. 1836, en Velasco, Texas, el general secuestrado Antonio López de Santa Anna, para recuperar su libertad firma el Tratado de Velasco, el gobierno reconoce la independencia de la República Texana. 1861, cerca de Barcelona, España, cae el meteorito Canellas, de 859 gramos y tipo condrita. 1863, en los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, se libra la batalla de Jackson. 1868, en Japón se desata la Guerra Boshin, fin de la batalla del castillo Utsunomiya, las fuerzas del shogunado se retiran hasta Aizupornik. 1869, en Chilpario, Bérgamo, Italia, se inician los primeros motines por la igualdad social. Se protesta contra los asientos separados en la iglesia para las personas ricas. 1870, en Nelson, Nueva Zelanda, se juega el primer partido de rugby, entre el Colegio Nelson y el Nelson Rugby Football Club. 1877, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se funda la Asociación Educacionista, La Fraternidad, que posteriormente daría vida a la Universidad de Concepción del Uruguay. 1878, en la ciudad de Salem, Massachusetts, comienza el último juicio contra la brujería en los Estados Unidos en recuerdo de los famosos juicios por brujería en Salem, de 1692, cuando una tal Lucrecia Brown, seguidora de la secta Ciencia Cristiana, acusa a otro sectario llamado Daniel Spafford, expulsado de la secta por la propia líder Mary Baker Eddy, de intentar dominarla mediante sus poderes mentales. Los jueces anulan el caso. 1879, la República Argentina entrega las tierras de Villa Occidental, en la provincia del Chaco, a la República del Paraguay. La medida fue por el fallo arbitral del presidente de Estados Unidos. 1889, en Londres, Inglaterra, se inaugura el Instituto de Caridad NSPCC contra la crueldad infantil. 1897, en Italia, el físico Guglielmo Marconi hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. 1899, en Montevideo, Uruguay, se funda el Club Nacional de Fútbol, primer club de fútbol criollo de América. 1900, en París, Francia, comienzan las Olimpiadas de verano. 1910, los Llanos de Balbuena, el piloto mexicano Miguel Lebrija realiza el segundo vuelo aéreo en México, en un avión francés Blériot. 1911, en Iguala, Guerrero, las fuerzas revolucionarias del general Ambrosio Figueroa Mata, perforando paredes y luchando en las calles cuerpo a cuerpo, toman a sangre y fuego la ciudad, defendida por los porfiristas Dámaso F. Ortega y Eduardo Carranza. Esta acción constituyó una de las más importantes de la revolución en el Estado. 1912, en Dinamarca adviene el trono Christian X. 1913, William Sulzer, gobernador de Nueva York, Estados Unidos, aprueba los estatutos de la Fundación Rockefeller, la cual comienza sus operaciones con una donación de $100 millones de Yonder Rockefeller. 1914, en Turquía comienza el Holocausto griego, de acuerdo con un documento oficial de Talat Bey, el ministro del Interior, al prefecto de Esmirna. 1917, en el pueblo de Ojinaga, Chihuahua, hacen su entrada triunfal las fuerzas revolucionarias maderistas de Francisco Villa. 1919, se funda la Universidad de Concepción, Chile. 1920, en Rinconada, cerca de Apizaco, Tlaxcala, los aguaprietistas atacan las fuerzas del presidente Carranza. Este perdió más de 2.000 soldados de su escolta, 24 vagones con considerables bagajes, timbres de correo, y barras de oro y plata. Ante la pérdida, el presidente Carranza, que intentaba llegar al puerto de Veracruz para establecer allá su gobierno, se internó con pocas personas de su comitiva, en la Sierra Norte de Puebla. Entre sus escoltas iban jóvenes cadetes del Colegio Militar. 1925, en los Estados Unidos se publica la novela Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. 1926, el dirigible Norwich completa el vuelo transártico, llegando a Teller, Alaska. 1927, en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, se legaliza la organización Phi Sigma bajo las leyes del estado de Illinois como Eta Sigma Pi, la fraternidad honoraria clásica nacional. 1931, en Italia, un grupo de fascistas golpea al compositor y director de orquesta Arturo Toscanini por negarse a ejecutar con su orquesta el himno fascista Giovinezza, Juventud. 1935, en Estados Unidos, Carl Magee inventa el parquímetro. 1939, la peruana Lina Medina, de 5 años de edad, se convierte en la madre más joven de la historia médica. 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos se rinden a Alemania. 1941, en Escocia, Rudolf Hess, lugarteniente y amigo personal de Hitler, desciende sorpresivamente en paracaídas.
1942, el buque petrolero Potrero del Llano, mexicano, neutral y sin escolta, fue torpedeado y hundido por el U-564 de Alemania. 1943, en Australia, un submarino japonés hunde el barco hospital australiano Centauro cerca de las costas de Queensland. 1948, en el atolón en Wetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Zebra, de 18 kilotones, la octava de la historia humana. 1949, en Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón nacionaliza el último ferrocarril extranjero en el país, el Ferrocarril Central de Buenos Aires. 1953, el futbolista argentino Ernesto Grillo hace el memorable gol del empate en el partido en el que la selección argentina le ganó por primera vez a la selección británica. 1954, en una barcaza sobre el cráter de la bomba Abe Mike, detonada el 1 de noviembre de 1952, en el atolón en Wetak, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Néctar, de 1.690 kilotones. En comparación, la bomba atómica Little Boy, la que detonó en Hiroshima, fue de 16 kt. 1955, a 970 kilómetros al oeste-suroeste de San Diego, California, Estados Unidos detona bajo el océano la bomba atómica Wigwam, de 30 kilotones. Es la bomba número 66 de las 1054 que detonó Estados Unidos entre 1945 y 1992. 1961, en Mónaco, Sterling Moss gana la carrera Grand Prix. 1962, en Atenas, Grecia, contraen matrimonio los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía de Grecia. 1964, en Egipto se concluyen los trabajos de construcción de la presa de Asuán, la inauguración será el 15 de enero de 1971. 1968, visita oficial del general Charles de Gaulle, presidente de Francia, a Rumanía. 1969, en Troms, Noruega se produjo un incendio que asoló la ciudad. 1970, la banda estadounidense, The Carpenters lanza su éxito, The Long to Be, Close to You. 1973, Estados Unidos aprueba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ejército. 1975, en Alemania se funda GEPA, la principal central de importaciones del comercio solidario alemán. 1976, en Brasil se funda la ciudad de Minacu, en el estado de Goiás. 1977, el piloto de automovilismo estadounidense Tom Sneva obtuvo la pole position de las 500 millas de Indianápolis, logrando por primera vez una vuelta oficial al Indianapolis Motor Speedway a un promedio de velocidad superior a las 200 mph, 321,869 km por hora. 1978, en Alto Volta se realiza la primera ronda de las elecciones presidenciales. 1979, en París, la física Yvonne Choquet-Bruat es la primera mujer elegida para la Academia de Ciencias. 1980, durante la Guerra Civil de El Salvador, en Chalatenango se produce la masacre del Sumpul. 1981, el cosmonauta Dumitru Prunariu, Unión Soviética, en la nave Soyuz 40 logra unirse a la nave Salyut 6. El viaje duró 7 días, 20 horas y 42 minutos. 1986, en Alemania, el Instituto de Documentos de Guerra publica completo el diario de Ana Frank. 1988, en los Estados Unidos, un conductor alcoholizado maneja por el carril opuesto y choca contra un autobús de un grupo de jóvenes cristianos. El choque y el incendio posterior mata a 27 personas. 1989, en Argentina, Carlos Saúl Menem es elegido presidente. 1992, el Congreso de los Diputados aprueba la ley de creación de la Universidad de La Rioja. 1993, en los Estados Unidos, científicos estadounidenses prueban por primera vez un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años de edad. 1995, en Tíbet, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama número 14, proclama a Gedun Choekyi Nyima, de 6 años de edad, como la reencarnación 11 del Panchen Lama. 1996, se estrena Uldar, el tercer álbum de estudio del cantante británico George Michael. 1997, se forma la alianza global Star Alliance entre Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International y United Airlines. 1998, 76 millones de personas ven el capítulo final de la serie de televisión Seinfeld en la NBC, tras su 9ª temporada. 2000, en Uruguay se celebran elecciones municipales, las primeras en su historia separadas de las presidenciales. 2002, en Sierra Leona, Ahmad Tejan Kaba es elegido presidente, con 70,6% de los votos. 2003, en Hilla, Irak, se encuentran los restos de las víctimas de la masacre de Hilla, perpetrada por el régimen de Saddam Hussein. 2004, en Nepal, un helicóptero europeo llega a la cima del monte Everest, pero no logra posarse ni descender la tripulación. 2005, en el Atlántico Norte, la Marina estadounidense hunde deliberadamente el carguero América, CV-66, tras 4 semanas de bombardeos.
Es el barco más grande hundido como blanco en un ejercicio militar. 2006, se producen en España manifestaciones por una vivienda digna, que habían sido convocadas anónimamente por correo electrónico. 2016, se celebra el 61º Festival de la Canción de Eurovisión en Estocolmo, Suecia. 2018, se realiza un aterrizaje de emergencia durante el vuelo 8633 de Sichuan Airlines, al romperse uno de los parabrisas de la cabina. 2022, ocurre el tiroteo de Búfalo de 2022, dejando como saldo 10 muertos y 3 heridos.